Yo siempre me encomiendo al auditorio para que me perdone primero por si utilizo algunas expresiones inapropiadas para un público como el que sé que está aquí, tan variopinto y tan antijurídico o ajurídico, ¿no? Pero bueno, es inevitable. Al final, los abogados siempre tenemos como un chip especial con el que tenemos que definir y tenemos que trasladar muchas ideas y muchas opiniones y muchas definiciones. Bien, me llamo Javier Alparsoro, soy el presidente de CEA en Euskadi, CEA Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estamos de moda. Llevo 25 años trabajando con refugiados, me he sangrado todo lo que he podido en todo tipo de charlas, de foros. El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Convocamos a la prensa, les damos una serie de datos muy fríos. Me parezco a mí mismo al ministro del Interior con los datos de Euskadi. Ha habido tantos este año, han llegado cuántos, ha habido tantas solicitudes aceptadas, denegadas, y ahora estamos que no paramos. Por eso venía yo en un estado de malestar. He visto el título del Congreso, una opción magnífico. Y entonces vengo dispuesto a derogar, a transformar, a quejarme y a indignarme, cosa que supongo que será compartida por una buena parte del auditorio, espero incluso que por todos. Y entonces a veces damos por sobreentendidos algunos conceptos y antes cuando comentaba con las compañeras de la mesa, si todo el mundo sabe lo que es un refugiado, pues a lo mejor conviene decirlo, claro. De la misma manera que han explicado qué es un CIE, yo voy a decir que es un refugiado, por si acaso. Un refugiado es una persona que migra, mejor dicho, no que migra, sino que se ve obligada a migrar, y esto es importante, este matiz, por una serie de razones, que pueden ser desde que sufre una persecución política, por motivo de sus ideas políticas, racial, étnica, religiosa, por motivo de nacionalidad, porque pertenece a determinados grupos sociales, por motivos de guerra, naturalmente. Desde el año 2009, en nuestro país, también, y esto es una novedad, por motivos de violencia de género y de orientación sexual. Y esto es una conquista en la que CEA Euskadi, nuestra delegación Euskadi, ha tenido una participación importante. Me siento personalmente muy orgulloso de ello. No está en toda Europa este tipo de persecución. Entonces, esas personas que se encuentran fuera de sus países, a causa de ese temor, la ley dice, habla de un temor fundado, ni siquiera dice que tengas que ser perseguido. Yo tengo miedo y es un miedo que podemos objetivar. Y por esa objetivación del miedo, pido una protección internacional a un tercer país al que me dirijo. Por lo tanto, la primera reflexión es que no todo el mundo es refugiado. Y hemos estado hablando, en cierto modo, la figura que define Ana en toda su queja, que comparto enteramente, sobre la represión, las fronteras, los CIEs, estamos hablando fundamentalmente de inmigrantes por motivos económicos, que por cierto son tan loables y tan dignos como los otros. Pero que evidentemente, y os tengo que decir, y que cada uno luego juzgue, y a lo mejor entre las conclusiones a transformar o a derogar, pues tendríamos que empezar a pensar que hay leyes para los refugiados y hay leyes para los inmigrantes económicos. Hay una figura que regula a los refugiados nada menos que desde el año 1951. Esa definición que os doy es de hace casi 60 años. Sin casi. Y nace además en un momento crítico, Europa es una devastación, acaba la Segunda Guerra Mundial y entonces, bueno, pues esas imágenes terribles que hemos visto muchas veces, por supuesto, en blanco y negro, pues ahora son las que estamos viendo todos los días en todos los telediarios, son muy parecidas, en color, pero igual de dramáticas, las mismas caras de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de horror, porque en definitiva toda esta gente no migra, es obligada a migrar. Bien. Dicho esto, hay una tercera categoría de inmigrantes, que también conviene hablar de ellas, que somos los comunitarios. Los ciudadanos de la Unión Europea tenemos una tercera ley, un tercer grupo de normas, porque al formar parte de la Unión Europea, evidentemente nos han unido a Europa, más allá de lo que cada uno se pueda sentir, efectivamente formamos parte de un continente, pero esto es es una obligación, es una imposición, y de ella surge una normativa distinta, que dice más o menos que los europeos no somos extranjeros. Así que nosotros, con relación a los franceses, los italianos, los belgas o los alemanes, estamos de enhorabuena porque somos ciudadanos del mismo continente. Y por eso se dice que podemos circular libremente, que hay una supresión de fronteras, hay una serie de acuerdos y de tratados que suprimen, en teoría, pero en la práctica viene a ser así, el control de las fronteras interiores. Habréis oído hablar de un tratado que se llama Schengen. Bueno, en definitiva, estas son las tres categorías grandes de los migrantes: los refugiados, los inmigrantes por razones económicas y los europeos. Y cada uno tiene su propia normativa.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que es el fenómeno de los refugiados en este momento, y me cuesta, por otro lado, actualizar cifras, porque vengo con unos datos, pero es que se quedan todos tan atrasados que casi ni me atrevo, ¿no?, a decirlos. Pero por cerrar un poco en números, en este momento, Naciones Unidas calcula que en el mundo hay aproximadamente 60 millones de personas que responden a esa definición que os he dicho al principio. ¿Qué significa esto? Pues que uno de cada 130 habitantes de este planeta es potencialmente un refugiado. Esto significa que hay refugiados porque hay guerras. Y hay en este momento declarados, reconocidos también en distintos foros internacionales, alrededor de 36 conflictos. Claro, por eso también situad un poco y entended que los que trabajamos en este campo tenemos un mundo, y nunca mejor dicho, mucho más amplio que el de los sirios, o que el de los eritreos, o que el de los iraquíes, porque desgraciadamente hay demasiada gente en demasiados países que sufre demasiada represión, demasiada vulneración de sus derechos fundamentales y, por lo tanto, que son potencialmente refugiados. Y entonces, viene otra reflexión importante. Claro, si usted es un refugiado o entra en esa definición, y usted no puede vivir en su país, y usted puede ser acogido por el mío porque ha firmado ese convenio internacional y porque tiene una ley, la ley nuestra es del año 84, ha sido modificada varias veces, la última en el 2009, pues entonces yo voy a ir a ese lugar, porque sé que puedo encontrar una protección. Vamos a ver, voy más atrás, no es tan simple esto, claro. Yo os estoy hablando a un foro de universitarios, de personas de un nivel cultural alto, de una figura que a lo mejor no habéis oído nunca esta definición. Incluso en vuestros discursos o en vuestras conversaciones habláis de refugiados políticos. Fijaos que os será una definición mucho más amplia. Refugiados políticos, refugiados étnicos, refugiados raciales, ideológicos, bélicos. Pero no he dicho, por ejemplo, que haya refugiados medioambientales, porque no lo hay. Esa figura no está hoy todavía contemplada en las leyes de asilo. Bueno, a lo que voy. ¿El refugiado sabe que lo es? Y esta es una pregunta para mí existencial. Y mi respuesta es radical. No. El perfil de los 60 millones de seres humanos perseguidos en el mundo no es, como he dicho yo muchas veces, Salman Rushdie o pues Nelson Mandela o Rigoberta Menchú o Aung San Suu Kyi, la líder birmana, por poner así paradigmáticamente 4 o 5 figuras de distintas personas que todos conocéis y que evidentemente objetivamos en ellas lo que es la figura de un refugiado, de un perseguido. Esas personas se han movido, se han trasladado o les han echado por otras razones que no son puramente las de buscar una mejoría de su estatus económico, que por cierto me parece a mí personalmente igual de digno que todo lo que acabo de decir. Lo que pasa que, pues como estamos también diciendo, las leyes las tenemos, están ahí, no son tan fáciles de derogar, las tenemos que aceptar y nos gusten o no, pues existe una ley que nos diferencia, nos dice que los que hemos nacido en este país, pues tenemos una nacionalidad y eso nos da unos derechos. Y los que pertenecemos a este continente también, y los que no, bueno, y así sucesivamente. Pero mi percepción, después de casi 30 años de trabajo con refugiados, es que el refugiado no sabe que lo es. El refugiado se pone en camino porque hay una guerra, porque le van a bombardear en su casa de Alepo, o porque hay un francotirador que está a punto de masacrar a su familia, o porque pues los saharauis, por ejemplo, pues llevan años y años en una travesía infernal en el desierto, sin patria, sin protección internacional, sin referéndums, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esa persona pretende llegar a esas fronteras de las que hablábamos antes, ¿cómo articula la palabra mágica de soy un refugiado? Porque tiene que decirlo. No basta con que llegue un iraquí en este momento a Barajas para entender que es un refugiado o un sirio. No podemos dar, en el asilo no se puede dar nada por sobreentendido, ni se da por sobreentendido y además es un proceso individual. No basta con que sea sirio. Tú, Mohamed Al-Fayum, tienes que decirme a mí, policía de la frontera o dirigente de la oficina de asilo, cuál es tu historia, qué te trae aquí en este momento a este país. Y tienes que contar y tienes que relatar cuál es el motivo de ese temor fundado de persecución para que yo, de una forma magnánima, en un proceso diabólico, lento, laborioso, largo, farragoso, yo te diga, al final de ese proceso, si efectivamente tú vas a formar parte del club de los elegidos porque te reconozco ese estatus de refugiado o porque te lo deniego, que es, desgraciadamente, lo que ocurre habitualmente.
Por lo tanto, la primera reflexión, que es muy importante, es que nosotros, por eso también reivindicamos mucho desde las fronteras, reivindicamos mucho desde nuestras oficinas, que estemos presentes al lado de la policía, que tiene que cumplir otra misión de control de las personas que pretenden llegar, por si acaso son inmigrantes irregulares. Digo que estemos presentes para poder informar a la gente de una manera libre y delicada de, oye, tú sabes que por el hecho de ser sirio y por lo que te ha pasado, tienes la posibilidad de que mi país, a través de este mecanismo, te ofrezca una protección. Y no os podéis imaginar la cara de sorpresa con la que nos mira mucha gente. O sea, el tema es tan grave. La persona que está viendo vulnerados sus derechos, a veces no ha conocido otra cosa desde que nació. Hay países que han nacido, hay personas que han nacido en países en guerra desde siempre. Entonces, claro, ellos no se imaginan que pueda haber otro mundo en el que, por el hecho de haber firmado esos acuerdos que os digo, podamos proteger, podamos acoger y podamos recibir a estas personas. Esa es una reflexión. Hay otra que me parece todavía más fuerte. Os preguntáis por qué la gente se juega la vida. ¿Por qué vienen en pateras? ¿Por qué vienen en cayucos? ¿Por qué hay mafias? ¿Por qué alguien se aprovecha de personas vulnerables, les cobra unas cantidades astronómicas de dinero para travesías inciertas, peligrosas, que pueden acabar en la muerte muchas veces o en la deportación en el mejor de los casos? Bueno, pues quiero que también sepáis que, entre otras razones, hay muchas, pero una de ellas, y muy importante, es que no existe otra forma de salir de muchas de esas naciones que no sea así. ¿Qué quiero decir con ello? Que un refugiado, primero, no es fácil que tenga un pasaporte. Supongo que conocéis cómo va el mecanismo de los movimientos migratorios. Toda persona que migra tiene que trasladarse con un llamado documento de viaje. Ese documento de viaje se llama pasaporte. Nosotros lo tenemos y nos parece que es muy normal. En muchos países no existe ese documento, salvo cuando vas a viajar. Y, por lo tanto, no es accesible para el común de los ciudadanos de ese país. Pero mucho menos todavía, si ese país es un país que vulnera los derechos humanos, difícilmente le va a documentar a una persona para permitirle ir al exterior a cantar las verdades del barquero y a decir, mira lo que está ocurriendo en este momento en Siria, en la República Democrática del Congo o en Palestina. Bien, pero no basta con el pasaporte. El pasaporte tiene que venir añadido de un llamado visado. Y el visado, dicho de una forma muy eufemística, viene a ser como una especie de permiso, de autorización, que el Estado de acogida le da al que viene. El pasaporte te permite viajar y el visado te permite entrar en un país. Por lo tanto, te lo da concretamente, vienes a España, la Embajada de España en, pongamos en este caso, en Damasco. Vamos a centrarnos en el tema de los sirios. Entonces, imaginaos en este momento una familia siria que dice, me matan, y me voy a la Embajada de Damasco, de España, a pedir un visado para venir a España a pedir asilo. Y entonces, bueno, probablemente en este momento, seguro que en este momento no hay embajada en Damasco, pero si la hubiera, le van a decir lo siguiente, que no hay un visado para los refugiados. No hay un visado para una persona que quiera migrar para pedir protección internacional. Con lo cual, y voy a decir una frase que va a sonar muy dura, pero que la tengo que decir, les estamos abocando a que vengan de esa manera. El refugiado se está jugando la vida porque no tiene otra alternativa. No hay otra manera hoy de llegar a la tierra prometida que no sea de forma clandestina, de forma irregular. Con eso no quiero justificar a las mafias, pero quiero que entendáis que si hay mafias, por lo menos yo también lo pienso, es porque hay urgencia. La mafia es posterior a la necesidad. Si vosotras y yo no nos movemos de este país, es porque no tenemos necesidad de hacerlo, supongo, en general. Y si nos movemos, lo hacemos de otra manera. Hemos estado de vacaciones, vamos con nuestros pasaportes, por supuesto con nuestros visados, somos europeos, nos admiten en todas partes, o tenemos libertad de circulación en Europa, o nos dan fácilmente visados para ir a todos los países. Pero para el resto del mundo, esto es un numerus clausus. Yo te invito, si tú quieres pertenecer a mi club, yo me reservo el derecho de admisión. Tú no me puedes imponer a mí tu venida, ni siquiera como refugiado, aunque tú potencialmente eres, te sientes y yo te tendría que brindar esa protección, yo, a la hora de la verdad, me puedo reservar también esa posibilidad.
Y entonces, en esa situación, yo creo que es la explicación de por qué surgen las mafias. Yo decía muy gráficamente, yo lo suelo decir en muchas charlas, si tú mañana colocas una patera en la playa de Torremolinos o en la de Zarauz, y entonces intentamos proponer aquí a parte del público que os embarquéis a otro mundo mejor porque estáis en paro y tenéis un panorama horroroso en vuestros trabajos que no vais a tener, o trabajos de mierda que vais a tener que aceptar, y os vais, os digo yo, iros a Francia, que hay otro horizonte, ¿no? Hay otra Europa. ¿Os vais? ¿Tendríamos necesidad de pagar ahí a un mafioso, a un tipo que esté ahí en la playa 2.000 o 3.000 o 6.000 dólares, que es lo que les cuesta estas travesías? No. Pero claro, ese tipo se ha colocado allí porque sabe que hay alguien que tiene que salir y que no tiene otra posibilidad de hacerlo. Y por lo tanto, como tiene prisa, como tiene necesidad y tiene urgencia, es capaz de hacerlo. Posiblemente también es verdad que en la ignorancia de no saber que se está jugando la vida. No hay un visado para los refugiados y que cada uno saque las conclusiones. Con lo cual, ¿cómo compatibilizamos que esos 60 millones de personas están llamados a moverse porque les echan de sus países? ¿Cómo lo compatibilizamos con el derecho internacional a esa protección que en el momento en que la pides activa un trámite de una forma irreversible, con todas las limitaciones de barreras, de salidas, de documentación? Y esto, un momento, solo en lo que es la salida, porque en el tránsito, ¿qué es lo que sucede? En el tránsito está Frontex, la Agencia Europea de Fronteras. En el tránsito está el SIBE, los sistemas de vigilancia. En el tránsito están las patrulleras. Están las fronteras externas, como estamos diciendo, cada vez las estamos externalizando, las bajamos más al sur. Entonces, al final, uno tiene la sensación de que lo que estamos primando es el deseo de que no vengan, incluso comprándolo. Lo voy a decir también de una manera muy clara. Hoy mismo, no sé si sabéis, hay una reunión, en este momento, a estas horas, están reunidos en la capital de Malta los jefes de Estado europeos y de algunos países africanos. Objetivo de la reunión, controlar los movimientos migratorios. Fin último de la reunión, comprar la protección de vuestras fronteras. Nosotros, Europa, os vamos a dar dinero si vigiláis mejor vuestras costas. Bueno, yo, como ciudadano europeo, como miembro de una ONG, como responsable de la acogida de refugiados, esto me parece una burla. O sea, usted tendría que pensar por qué esta gente se está viendo obligada a salir en vez de pagar, que es así. Hay un fondo de 1.800 millones, de que, por cierto, he leído esta mañana, tan solo se ha logrado hoy cerrar un acuerdo sobre 78 millones. De los 1.800, tan solo tenemos 78 millones. Pero vais a oír hablar de dinero, exclusivamente. Bueno, pues digo, en el tránsito está todo esto. No es tan fácil. Y hay otra cosa terrible también. En algunos países, el socorrer a personas en alta mar, por ejemplo, es un delito. En Italia. En Italia, y ha habido casos y hay sentencias, incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando un pesquero ve a una patera, un cayuco, un barco atestado de gente, le dicen más o menos que mire para otro lado porque se puede meter en un lío. Hay una especie como de, que es un poco en la línea también de lo que decía antes Ana, ¿no? De cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. A veces damos consejos los abogados y los que estamos en estas movidas que están un poco en la frontera, ¿no? Mejor dicho, del delito, ¿no? Cuando promovemos, si se puede decir así, según las autoridades, la venida de inmigrantes o la permanencia de inmigrantes irregulares y demás. Pues esto es muy serio, pero es verdad. En Italia, repito, es un delito, como también es un delito, por ejemplo, que un inmigrante irregular pueda ser atendido en determinadas circunstancias en servicios sanitarios y se les dice a los médicos delatad y decid a quién tenéis, quién ha entrado, para que yo, policía, actúe de forma represiva. Entonces, claro, se nos provoca una catarsis, ¿no?, entre nuestra lucha, nuestra condición humana, de decir, pero ¿cómo yo voy a denunciar a una persona a la que tengo en mi código médico la obligación de atender, o cómo yo, en el código marítimo, que es otro código muy solidario, como sabéis, si yo veo una embarcación en peligro, ¿cómo voy a mirar para otro lado? ¿Os acordáis de aquel pesquero Francisco Catalina? Socorrió a un grupo de náufragos en una embarcación desvencijada y se metió en un lío. Este era un señor de Alicante, un pueblito de Alicante, de Santa Pola creo que era, que recogían, estaban en la campaña de la Gamba, y se metió en un buen lío y estuvo varios días con el grupo aquel en su barco y nadie les quería, porque había
discusión si corresponde a Libia, si corresponde a Malta, si corresponde a España. Bueno, este es el mundo en que vivimos, ¿eh? Por eso no es fácil salir. En el camino, por supuesto, aparte del peligro de la travesía, que ya no voy a decir nada, es difícil llegar, pero luego llega el momento de la verdad, que has llegado. Y entonces, cuando llegas, ¿qué te encuentras? Bueno, pues te encuentras en España con Ceuta y Melilla. Y en Ceuta y Melilla, donde yo también he estado, yo vi hace unos años, cuando la valla medía 3 metros, y volví al cabo de unos meses, en Melilla, yo estaba en Melilla, cuando la valla la elevaron a 6 metros. Y me quedé pensativo, y en una charla de estas, un día dije, cuando yo vi esa valla, pensé en que en ese momento había un solo ser humano en este planeta que yo supiera que podía saltar esa valla, que es el saltador de pértiga Sergei Bubka. Entonces es que es así, es que 6 metros es el récord del mundo de pértiga. Con la diferencia de que esta valla tiene esas expresiones tan poéticas y tan musicales que no tienen nada de ello, os hablan de concertinas y demás, ¿no? Todo esto, de verdad, que esta música es muy peligrosa, ¿no? Porque España se reviste de argumentos y dice, no podemos admitir la entrada masiva de inmigración irregular, somos la frontera de Europa por el sur, que lo somos también, por lo menos en esa parte, y entonces pues tenemos que dar una respuesta adecuada a los flujos migratorios. Bien, stop. Yo os vengo a hablar hoy de refugiados. Y os digo, y que digáis en vuestros coloquios, en vuestras charlas, que no hay numerus clausus para los refugiados. Lo puede haber para los inmigrantes por motivos económicos, pero no para los refugiados. Nos hemos comprometido potencialmente, todos los países firmantes de esa Convención de Ginebra, a acoger a cualquiera de los 60 millones de personas que hoy podrían ponerse en camino y que afortunadamente, para tranquilidad de todos y de todas, no lo harán. Porque al final lo consiguen los más fuertes, o económicamente, o físicamente, o hasta familiarmente. Pero, como sabéis, la mayoría del mundo, desgraciadamente, no puede ponerse en camino porque no tiene posibilidad de hacerlo. Bien, 6:10. El tiempo nos acecha. Pero es una pena, ¿no? Porque es un concepto occidental, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos con la gente, procuramos que no tengan prisa. Y os digo esto con mucha intención porque yo he tenido que cambiar mi forma de actuar, mi forma de comportarme, ¿no? Yo normalmente voy con corbata por la vida, voy con traje. Pues cuando subes a un barco, por ejemplo, a atender polizones, que yo les he visto, que hay personas que llevan 6 meses a bordo, pues me acuerdo de un primer polizón que venía de Sudán, de un puerto de Sudán, que iba tocando países del mundo y que nadie le había visto. Entonces yo me puse muy bravo en el puerto de Bilbao y dije, quiero que suba el polizón, porque podía ser un candidato a la protección internacional, como así fue. Os hablo de hace casi 20 años. Y este hombre, cuando subió, con una cara de asustado tremenda, era un eritreo, precisamente, era un desertor del ejército de Eritrea. Nadie le había dicho que podía pedir asilo. No había subido ninguna organización a bordo en todo el periplo. Había subido la policía, control de fronteras. Usted es un inmigrante irregular, fuera, que siga. Y capitán, tienes la obligación de custodiarle, alimentarle, velar por su seguridad. Y el día aquel que yo pude acercarme con mi gente, le expliqué, you are a refugee, and you must apply for the refugee status, en un idioma que pues, me pudo entender, porque él, claro, hablaba otro dialecto que yo no comprendía, y le tuve que trasladar, le tuve que reforzar el su yo, para que supiera que esa condición, le permitía hilvanar un proceso de petición. Bueno, quiero irme ahora, después de situar ese escenario, a la realidad que estamos viviendo en este momento en Europa, desde el día 2 de septiembre. Yo llevo, repito, desde el año 89 en CEAR. El 2 de septiembre, todas y todos vosotros habéis visto una imagen realmente demoledora que se llama Aylan Kurdi. Es un niño de pocos años, boca abajo, en una playa europea, muerto. Y entonces, ese día, no sé qué ha ocurrido, supongo que cada uno tendrá su visión, se ha producido una conmoción a nivel mundial, por supuesto a nivel nacional, que ha provocado una catarsis de peticiones por parte primero de la ciudadanía hacia los políticos diciendo no puede ser, no puede ser que este niño haya muerto. Y entonces, claro, hay muchas lecturas, pero hay que decir una también muy, muy fuerte. No sé si sabéis que ese niño venía en una familia en la que ha muerto también un hermano y su madre. Nadie les ha visto,
Pero que sepáis que mueren 3 de 4. Mueren niños todos los días. Los que vemos y los que no vemos. Por motivos económicos y por motivos políticos y bélicos. Y están llegando ahora mismo muchas embarcaciones a las islas griegas, sobre todo, y están encontrando los servicios de asistencia una cantidad ingente, ¿no?, de víctimas, sobre todo de niños. Entonces, ya me preguntaba un periodista, ¿usted cree que es moralmente válido el que esta imagen se haya dado? Entonces yo me quedé muy pensativo, ¿no? Tuve muchas dudas y dije, mire, la imagen es verdad, que es muy importante. Es verdad que también se brinda mucho, ¿no?, a la conmoción y a la pasión. Pero si por esta imagen, en este momento, el común de los ciudadanos y la mayoría de los políticos va a volver a recordar lo que yo llevo diciendo desde hace tantos años, de que hay refugiados en el mundo y que no es Ailán solo, sino 60 millones más, y cómo vienen y cómo intentan pedir lo que no se les da, y si se les da por poco tiempo, y en ese poco tiempo con menos garantías de las que nos imaginamos y con mucha posibilidad de que luego algún día puedan ser definitivamente deportados. Bueno, resumo, si esa imagen ha servido para que haya despertado la humanidad ante el drama de los refugiados, pues bienvenida sea la imagen y que la repitan una y mil veces. Pero claro, se ha producido en paralelo una situación extraña, y es que en ese empuje ciudadano los políticos europeos han empezado a reunirse. En el mes de mayo, cuando no había ailanes, por lo menos visibles, el gobierno español dijo que se nos pedía, claro, y estamos viendo esa especie de concentración que es importante, la que se ha producido este año, sobre todo al principio en Italia, en Lampedusa. Italia pide ayuda, dice no puede ser, tengo una presión migratoria enorme, me tenéis que ayudar a Europa. Y en ese momento el gobierno español, conviene repasar las hemerotecas, dice aproximadamente que puede acoger, le piden que acojamos a unos 4.300 de los de Italia. España dice que son muchos, que no podemos más de 2.700, en mayo. Llega septiembre, y a los pocos días la Comisión Europea vuelve a reunirse, se da cuenta de que la cosa es mucho más gorda, que ya no estamos hablando solo de Italia, estamos hablando también de Grecia, empieza el proceso también en Centro Europa, empiezan a llegar a Hungría, y entonces dicen, la propuesta que se ha quedado muy corta, tenéis que aumentarla. Y en ese momento se le pide a Europa que haga un esfuerzo, y en ese esfuerzo España llega muy alto y dice que está dispuesta a acoger a 14.000 más, que sumados a estos 2.000 totalizan 17.000. Bueno, para que os hagáis una idea, en todo el año 2014, en España no llegó a 6.000 solicitudes de asilo. España se compromete en este momento, oficialmente, a acoger a 17.000. ¡Bravo! Yo, de verdad, me felicito. Y entonces nos piden a las ONGs que articulemos el proceso de la acogida, que la gestionemos. Somos 3 organizaciones en España, está CEDAR, está Cruz Roja y está ACCEM, que es una asociación católica de migraciones. Somos las 3, digamos, que tenemos un poco la exclusiva en el tema de los refugiados. Por favor, moveos, vuestros dispositivos, bueno, sería muy largo de explicar, no es el momento ni el lugar para que os cuente todo lo que venimos haciendo, claro, desde hace muchos años. Bueno, posteriormente, uno de los países de los que teníamos que reubicar, que era Hungría dice que ni hablar, que ellos no forman parte de este juego y que los reubicables desde Hungría que se salen. Y entonces se ha reducido, en definitiva, a 9.323. Es una cifra que tengo así, clavada, 9.323. Y ese es un compromiso a 2 años. Me parece que es desde el 27 de septiembre hasta del 15, por lo tanto, hasta el 27 de septiembre del 17. España en este momento le piden que recoja, que reubique, es la expresión técnica, a 9.323 personas desde Italia y desde Grecia. ¿Quién decide esto? Europa. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? No selecciona España, tiene que ir un comité muy variopinto en el que están la Agencia Europea de Fronteras, que se llama Frontex, la Policía Europea, que se llama Europol, está también ACNUR, que es el Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, está el país de destino, Italia o Grecia, de recepción, en este caso Italia o Grecia, y está una llamada Oficina Europea de Asilo, que radica en La Valeta, precisamente, la que ha organizado este sarao de hoy y de mañana en Malta. Ellos, en teoría, hacen lo que se llama una selección en una palabrita que habréis oído que se llaman los hotspots, que vienen a ser más o menos como unos puntos de identificación, donde estas personas estarían allí concentradas, yo las identifico y decido quiénes vienen y de qué países vienen. Se ha seleccionado exclusivamente, primero se dijo a 4 países, que eran Siria,
Eritrea, Irak y Afganistán. Luego se ha caído Afganistán, porque ha habido varios políticos europeos con muy mala baba que han dicho, cuidado con lo que nos viene, que pueden entrar yihadistas. Y entonces ya Europa se ha alarmado y ha dicho, pues cuidadito, porque efectivamente a ver quién nos llega, ¿no?, en medio de todo esta redistribución. Y entonces los afganos se han caído, bueno, en definitiva, son exclusivamente los elegidos, sirios, eritreos e iraquíes. Repito, cifras hoy firmadas y acordadas. 160.000 personas en total, a España 9.323. ¿Queréis? Bueno, supongo que lo sabéis, porque ha sido noticia esta semana. El domingo en la noche, ha llegado a España el primer contingente de 12 personas. Son 11 eritreos y una mujer siria. Han estado en la recepción autoridades varias. Esta viene seguida, por cierto, de otra que habréis visto también en Luxemburgo hace 15-20 días. 30 personas. 30 personas. Desde Atenas han salido para Luxemburgo. Estuvo Martin Schulz, que es el presidente del Parlamento Europeo, estuvo Dimitris Avramopoulos, que es el comisario europeo de inmigración, y estuvo el señor Tsipras, que es el primer ministro griego. A despedirles. Bueno, yo estoy, de verdad, no doy crédito. El día siguiente, nosotros convocamos una rueda de prensa desde CEAR, porque de los 12, 3 nos han correspondido a nosotros. 3 de los que vienen, 3 de los eritreos, están aquí. Bueno, la rueda de prensa más multitudinaria que yo recuerdo en la historia de CEAR Euskadi. Había más de 50 medios de comunicación. Nos forraron a preguntas. ¿Y cómo son? ¿Y qué les ha pasado? ¿Y qué ocurre en Eritrea? ¿Y qué quieren? ¿Y están a gusto? Entonces tú dices, bueno, de verdad, o sea, mi sensación era como si hubiera aterrizado una nave extraterrestre con 3 alienígenas. Y tú dices, joder, pero que llevo, que de verdad que es que los que me conozcáis, yo llevo 25 años, así iba a decir, he dicho desangrándome, no, pero tratando de transmitir esto, ¿no? Que este día D y esta hora H tenía que venir. Bueno, por los periodistas como si hubieran descubierto, y qué es un refugiado, y por qué vienen, y cómo vienen. Todo esto mismo que estoy contando, pues lo trasladamos en la rueda de prensa. Con la particularidad que yo dije una cosa, ¿esto es de celebración? O sea, os convocamos y venís porque vienen los 12 de hoy. Pero si dividimos 9.323 en 2 años, 2 años son 720 días, ¿vale? ¿Sabéis qué cantidad da? 9.323 entre 720, 12. Pero claro, son 12 cada día. O sea, que hemos celebrado la llegada de los primeros 12. Pero no de los 12 del martes, ni los del jueves de hoy, ni los de mañana que no van a venir. Y si vamos sumando y creemos que vamos a hacer una compilación y vamos a hacer, pues eso, pues 72, ¿no?, para completar la semana, no, olvidaos de esto. Han venido 12 y la remesa siguiente, con perdón, no sabemos cuándo va a venir, ni si van a ser, pues, una familia o van a ser particulares. Bueno, este es el panorama que tenemos en este momento. Esta es, como digo yo, la Unión Europea, que no es la Unión Europea, sino que es la Reunión Europea. Europa está reunida y sigue debatiendo, y se han ido hoy a Malta a seguir hablando. ¿Hablar de qué? Porque todo esto que os digo, y soy un abogado, está por escrito y está firmado. Y si me habláis de derogar o de transformar, también voy a decir otra cosa que puede sonar un poco fuerte, pues a lo mejor tenemos que exigir responsabilidades a los políticos, porque mi sensación es que esto no se va a cumplir. Os están diciendo que llega el invierno, que el invierno es frío, que el invierno es duro, están en Centro Europa, están en campos de refugiados, están al aire libre, están en albergues, están en polideportivos, no están bien. ¿Vosotros creéis que vamos a trasladar a 160.000 personas fácilmente si llevamos en 2 meses 137 en total en toda Europa? Bueno, mucho tendríamos que acelerar para que esto se pueda cumplir. Por lo tanto, yo, y esa es mi reflexión final, os tengo que trasladar una visión muy pesimista, desde luego, de lo que es Europa, de lo que es esta desunión, porque no hemos hablado de los movimientos xenófobos que se están despertando. Se están quemando residencias en algunos países, como Alemania, que por un lado se ha convertido en el paradigma de la acogida, son los que más se llevan de esta tarta, pero también es donde se están despertando muchos sentimientos que ojalá no tengamos que padecer aquí. Pero me da mucho miedo, porque yo estoy hablando hoy en un foro muy especial de gente muy sensible ante un tema muy cercano, pero a mí cualquier día me corren a gorrazos con esta misma reflexión en la calle, y me lo están diciendo porque no todo el mundo lo ve, ni lo acepta, ni lo entiende como lo estoy explicando. Bueno, pues este es así el dibujo en este rato tan breve que os puedo trasladar en este momento. No es fácil salir, no es fácil llegar,
No es fácil quedarse y encima, para un grupo que tenemos ahora, en teoría, con todas las bendiciones, con toda la prensa a su favor, ahora resulta que no vienen porque los que tienen que seleccionarles o no les encuentran, dicen ahora también que tienen dificultades, por ejemplo, ¿no? Porque se niegan a identificarse, cosa que es mentira en general. Y bueno, ya, que es que, yo creo que lo he dicho, esta operación es para 160.000, pero ya sabemos en este momento que han llegado más de 700.000, con lo cual 500.000, medio millón, quedan excluidas, solamente de los que han llegado a estos países europeos, que siguen llegando a otros países del mundo, porque son 60 millones, y que pueden seguir llegando día a día y hora a hora. Bueno, pues este es el panorama, y que cada uno vaya sacando sus conclusiones. Estad atentos, por favor, a todo lo que vaya a suceder en breve. A lo mejor tiene que morir algún otro niño, pero ya por congelación, probablemente en alguno de los hotspots que están por ahí abiertos, pero esta es la realidad en la que nos encontramos, los municipios desesperados. Yo esta mañana ponía un ejemplo también en el periodista y digo, me siento como el anfitrión, yo soy la persona que tiene que recibir a unos invitados, que me los van a traer a casa, pero que ni sé cuántos son, ni cuándo vienen. Yo todos los días me estoy asomando a la ventana y yo tengo las casas preparadas, porque tenemos unos cuantos dispositivos de acogida desde CEAR, varias viviendas que no podemos revelar además por razones de prudencia, estamos trabajando con un colectivo muy delicado, y entonces no puedo hacer nada, estoy maniatado porque, hay fondos europeos abundantísimos para esto, se paga 6.000 euros, atención, por cada persona que venga. O sea, si España ha recibido ya 6.000 por 12, 72.000 euros por los 12 que han venido. Y los países que emiten, es decir, Italia y Grecia en este caso, reciben al menos también 500 euros de propinita por cada uno de los refugiados que envían. Bueno, es muy complicado el que pueda daros ya el resto de la ponencia, pero me conformo en este rato con que os quedéis un poco con ese dibujo que os acabo de trasladar y sin más, me pongo a vuestra disposición también como Ana para que supongo que habrá más de una pregunta. Gracias.